Mira, regresando a lo que decías antes, algo que me gustaría abonar es que algo que he aprendido es que no puedes ganar sin llegar a perder algo. O sea, lo que vas a ganar te va de alguna manera a llevar a perder algo. Y entonces, esto es algo que de repente se nos olvida y empiezas a verte en un lugar de zona de confort. La verdad es que después de 13 gimnasios, claro que yo quería hacer más, pero tenía una comodidad económica y de vida y pues que me permitía hacer básicamente lo que me gustaba, viajar, este, pues pasar el tiempo con la gente que quería. La verdad es que estaba en un momento de mi vida cómodo. No diría necesariamente feliz, porque a veces esa comodidad te puede llevar a un aburrimiento y la falta de retos también. Y no porque no pudiera tener retos, o sea, a ver, la franquicia pudo haber sido internacional y crecido, pero creo que llegué como a un ciclo repetitivo de trabajo que pues ya no me retaba, ¿no? Y, y entonces empecé a querer conseguir inversión para poder crecer más el concepto y vender una parte de la empresa. Y estaba justamente en eso, preparándome pues por primera vez en mi vida para meter a alguien a la empresa. Y de repente pues sucede la pandemia. Y yo hoy te lo cuento y lo sigo viendo como una especie de, sí, de película en la vida de alguien más, ¿no? Y aunque claro que no quiero sonar como que esto es lo peor que te puede pasar, porque claro que hubo gente que tuvo pérdidas mayores en la pandemia, sí fue un duelo que hasta muchos meses después entendí que había sido un duelo, ¿no? Yo había dejado de hacer cosas, de vivir momentos, de muchas cosas por mi empresa. O sea, llevar a una empresa de abrir tú la puerta y barrer la entrada a tener 13 sucursales, pues se cuenta en un podcast, pero requiere muchísimos sacrificios. Y el verlo desmoronarse en un par de meses, para mí era increíble. Y cuando te digo desmoronarse fue porque yo había generado la franquicia y tenía unidades propias, pero la mayoría eran unidades franquiciadas. Les vendía el concepto, les vendía los insumos, la parte de el amueblar el lugar, etcétera, y la logística de administración y otras cosas. Cuando sucede la pandemia, pues empiezan a llegar los primeros franquiciatarios a decirme, oye, Denise, esto no se sabe cuándo va a acabar y no tenemos la liquidez, los recursos para llevar esto a un futuro, ¿no? Y me acuerdo que la primera persona que llegó fue el esposo de una franquiciataria que era consultora a nivel mundial y me dijo, a ver, yo tengo contacto con empresas pues, enormes y las fechas que nos dan para que esto empiece a agarrar estabilidad es agosto del 2021. Estábamos en marzo, abril, probablemente en esta plática del 2020 y yo decía, qué ridículo. O sea, no hay manera. Me acuerdo incluso que acordamos una penalización porque él decidió cerrar y esto obviamente le traía inestabilidad a la marca, ¿no? Entonces, el contrato de franquicia, un contrato que habíamos trabajado y pulido con mi mamá y con un despacho que se dedicaba a esto durante muchos años y estaba, yo podría decir que ya en la perfección absoluta, pero nunca contemplamos una pandemia. Entonces, pues sucede esto y tuve también que usar la parte que creo que todos los emprendedores, los empresarios, en algún momento tenemos que usar cuando ya no hay nada escrito y es la parte humana, ¿no? Tienes que decidir qué hacer. Y pues ahí fue permitirle a la gente que cerrara, empezar a tomar decisiones de qué se iba a hacer a nivel marca, como teníamos que liquidar a todos los trabajadores con lo que les tocaba y teníamos que hacer los reembolsos de aquella gente que nos había pagado un servicio por adelantado. Entonces, pues esto te imaginarás lo que fue, ¿no? Que Era, justamente aquí sí, quería dividirlo como en dos temas. Era el tema, o sea, en el tema económico de dinero, es, tenías, o sea, en ese momento tenías como tal un colchón, tenías como los huevos en diferentes canastas, o tenías algún plan de contención, o literal fue cero preparado. no, sí tenía, siempre tuve diferentes fondos y tenía un fondo de contingencia, tenía un fondo de pasivo laboral que era
obviamente no contemplaba las liquidaciones al 100% de todos los trabajadores, pero había un fondo que era pues nuestro fondo de pasivo laboral donde había para aguinaldos, para otras cosas. Y afortunadamente gracias a este orden del que te comentaba cuando me preguntaste cómo hacía extender los recursos, pues era este orden absoluto y tenía un pequeño fondo para el retiro que yo había hecho para mí, porque al no trabajar para nadie tienes que cuidar como varios aspectos, ¿no? En tu vida, porque pues nadie te va a liquidar, ni nadie te va a pagar una pensión, etcétera. Entonces, estaba preparada, nunca para esto, pero sí, creo que es lo que me ayudó a poder seguir dedicándome a lo que me dedico, a fondear el proyecto de FIT, a empezar y a poder responder con pues, la ética que yo quería responder a la gente. Ahora, por el otro tema, y es algo que quería entender porque me causó mucha curiosidad, mucho de... que siento que a muchas personas les puede pasar cuando Sí. estás tras un objetivo y luego te topas con esa como realidad es... escuché que justamente dijiste, cuando llega esto y empieza este cierre, tú misma dices, es que solo sé hacer esto, ¿no? O esta es como mi pasión. ¿Y ahora qué? Y también de ahí nace esta frase que luego dices de ahora en adelante voy a disfrutar todo lo que haga. Pero, o sea, entonces, de qué cosas te diste cuenta o qué comprendiste. Y te lo pregunto porque durante todo esto hemos mencionado que era algo que de verdad te encantaba el fitness, el certificarte. ¿Por qué llegas a ese cuestionamiento de, pues, es que solo sé hacer esto y un poco como que te da para abajo? Bueno, lo primero de ahora voy a disfrutar viene yo empecé la franquicia como un negocio, como un gimnasio para dedicarme a lo que más me gustaba. Y conforme van creciendo a veces las cosas, te vas despegando más de lo que realmente te gusta hacer. O sea, yo daba una clase en los últimos años, una clase al día y lo hacía porque realmente me gustaba y me acuerdo que mis amigos y los socios de la empresa y bueno, franquiciatarios me decían, pero ¿por qué sigues dando clases? O sea, si hay muchas otras cosas que hacer. Y lo hacía porque me gustaba, pero cada vez estaba más lejos de hacer las cosas que me gustaban. O sea, era una franquicia, me la pasaba con el equipo creando reglas, auditando que la gente las cumpliera, contratando y despidiendo personal. Era sumamente administrativo el trabajo y a veces pasaba esas 12 horas que antes pasaba hablando con la gente y haciendo ejercicios y motivándolas y tal, las pasaba sentada en un escritorio pensando en reformas al manual y cosas que si bien hacían que la empresa avanzara, estaban cada vez más alejadas de lo que me gustaba y el inicio de por qué había hecho esto, ¿no? Entonces, cuando esto se cae, debo decirte que fue uno de los momentos más fuertes de mi vida y me acuerdo perfecto que cuando cerré la última sucursal, que era la segunda sucursal que había abierto en la vida, que era la sucursal matriz, era donde estaba mi oficina, yo había montado ahí mi oficina, o sea, la gente tenía la oficina en las oficinas, yo tenía una oficina en ese gimnasio en donde todo el tiempo oía el ruido del gimnasio y podía vivir, pues esto que me gustaba. Me acuerdo perfecto que cerré y era la 1 de la mañana, me quedé sola con todas las cosas ya todo desmontado y empecé a llorar horrible, o sea, si es que esto parece una película, no puede ser, ¿cómo crees que hago aquí? Pero también me di cuenta de momentos que había desaprovechado, que había dejado de ir a muchos cumpleaños, que había dejado de ver a gente que realmente quería o que todo lo hacía a la carrera, ¿no? Tengo que hacer esto y tengo que vivir esto y que lo estaba dejando por algo que no me gustaba, que eso eh, o sea, cuando lo veo en retrospectiva, yo debía haberme dedicado más a cosas que me gustaban dentro de la empresa y dejar en manos de alguien que fuera mejor en el área, como te digo, de todo esto que te platico, en manos de alguien más. Y es justamente lo que estoy haciendo hoy en FIT, ¿no? No me quita que pues, soy project manager por naturaleza, pero sí. Debiste estudiar industrial, soy project manager. Sí, 100%. Este tema que mencionas de cómo pasaste un poco de la parte del campo al campo, pues, o sea, ¿cómo decirlo? A lo físico ya pues a lo empresarial. Me recuerda mucho a varias biografías que he leído y
y creo que es un cambio inevitable y quiero que me digas tú cómo lo ves, sobre todo de Steve Jobs, ¿no? Que su pasión era diseñar, su pasión era pues crear estos negocios y luego cuando ya empieza a crecer, se da esta estructuración ya de gran empresa, ahora ya no estás como que diseñando y creando lo que te gusta, sino ya estás en el papeleo haciendo este tema empresarial. ¿Tú cómo ves eso? Mm. ¿Crees que siempre es necesario hacer ese cambio? ¿O por No qué no creo te que sea gustó? inevitable. Perdón, dime. ¿O por qué no te gustó? O sea, quiero que me des tu opinión.